Ahora me complace darle la bienvenida a la doctora Abigail González Díaz del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es doctora en Ingeniería con especialidad en captura, uso y almacenamiento de CO2 por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Maestra en Ingeniería Química por la Universidad de Guanajuato e Ingeniera Química por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Desde el 2004 es investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Durante su estancia en el INEL, ha desarrollado proyectos para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Ha trabajado como investigadora en las universidades de Newcastle y Universidad Durham, en Inglaterra, sobre proyectos de la descarbonización de la industria para el Cluster Industrial Teesside, proyecto financiado por el Engineering and Physical Science Research Council del Reino Unido. Durante su estancia en dichas universidades, su propuesta CU Carbon Emission Integrated Cooling, Heating and Power Network se hizo acreedor de 1 millón de libras esterlinas por el EPSR. Ha realizado estancias de investigación en el Centro Nacional de Captura de CO2 de Estados Unidos, financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y en la planta termoeléctrica Ferrybridge en Inglaterra, financiado por el Scottish and Southern Energy. A nivel nacional, en la refinería Antonio Doval y Jaime, Salina Cruz, Oaxaca, y en el Instituto Mexicano del Petróleo. Fue una de las fundadoras de la maestría en Ingeniería con especialidad en captura, uso y almacenamiento de CO2 en la UNAM, en colaboración con la Universidad de Berkeley y la Secretaría de Energía. Es profesora de la asignatura Temas Selectos de Sistemas Energéticos, Principios de Captura de CO2, del posgrado en Ingeniería en la UNAM. Ha escrito más de 20 artículos en revistas de alto factor de impacto como en Nature and Green Chemistry. Es editora invitada de la revista Sustainability en el Special Issue Hydrogen Economy Challenges and Opportunities. Le cedo la palabra a la doctora Abigail González Díaz, quien nos presentará captura, uso y almacenamiento de CO2 como alternativa para mitigar el cambio climático. Adelante, doctora, con su presentación. Agradezco, abra su micrófono. Buenos días a todos. Antes que nada, permítame decirles que es un privilegio y un honor dar esta presentación a mis compañeras y al público en general. El título de esta presentación es Captura, uso y almacenamiento de CO2 como alternativa para mitigar el cambio climático. El contenido de esta corta presentación es la siguiente. Hablaremos sobre cambio CO2 y cambio climático, emisiones de CO2 por sector en el mundo, qué es captura, uso y almacenamiento de CO2. Daremos un poquito más de información acerca de lo que es el almacenamiento geológico de CO2, usos de CO2, cuál es el estatus de la tecnología en México y daré una breve descripción de lo que es mi línea de investigación. Como todos sabemos, el cambio climático ha causado cambios catastróficos en el medio ambiente, en el planeta, como sequías, inundaciones. El responsable de este cambio climático es un aumento de la temperatura promedio del planeta, que a partir de 1880 hasta nuestros días ha sido de alrededor de 1 grado centígrado. Este aumento de la temperatura promedio del planeta está estrechamente relacionado con la concentración de CO2 en la atmósfera de la Tierra, que inició en 1850, fue incrementando durante la Revolución Industrial y en 1950 alcanzó un crecimiento acelerado debido al aumento de la población, a la industrialización de muchos países. Uno de los sectores que ha sido mayormente afectado es la agricultura. Como podemos ver en color rojo, naranja y amarillo, son los países que más se han visto afectados por el cambio climático, países en desarrollo. Otros países desarrollados, como los países europeos, se han visto beneficiados por este aumento en la temperatura del planeta. Sin embargo, los efectos negativos han sido mayores que los beneficios. Pero ¿quiénes son los responsables de estas emisiones de gases de efecto invernadero? De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la generación eléctrica ocupa el primer lugar, seguido del transporte, la industria y otros. Con respecto a las industrias, la principal industria que genera mayor CO2 es la industria del cemento, seguido de las refinerías, de la industria siderúrgica y posteriormente la industria petroquímica.
El panel intergubernamental sobre cambio climático publicó en 2019 4 rutas diferentes que podrían ayudar a que las emisiones de CO2 se mantuvieran a niveles cero con respecto al 2020 hasta el 2100. El primer escenario es reducir la demanda mundial de energía, que se ve un poco complicado debido a que la población irá creciendo, aumento de la participación de las energías renovables y la reforestación. El segundo escenario, al igual que el primero, incluye la reducción de consumo de energía, aumento de las energías renovables, y aquí se incorpora lo que es la tecnología de captura de CO2 y la generación de electricidad utilizando biomasa y captura de CO2. Como vemos, en este escenario ya empezamos a estar por debajo de las emisiones cero con respecto a 2020 hasta el 2100. El tercer escenario utiliza nuevos métodos para reducir energías en lugar de una reducción en la demanda, y se incrementa la participación de la tecnología de captura de CO2 y del uso de la bioenergía con captura de CO2. En el escenario 4 se mantienen los consumos globales, se mantienen los consumos globales en los niveles actuales y se aumenta la demanda de productos con alto consumo de energía, como los viajes aéreos y la carne, pero con una mayor participación de lo que es la tecnología de captura de CO2 y de la producción de electricidad con bioenergía. Con el escenario 4 es la única que tiene una alta probabilidad de mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 1.5 grados centígrados. ¿Pero qué es captura, uso y almacenamiento de CO2? La captura de CO2 consiste en capturar el CO2 generado de los gases de combustión de una planta de generación, de una industria, podría ser la industria del cemento, del acero, de una petroquímica, comprimirlo y transportarlo, ya sea para almacenamiento geológico o para recuperación mejorada de petróleo. El almacenamiento geológico consiste en la inyección del CO2 en el subsuelo. Para ello, el subsuelo debe tener ciertas características, como por ejemplo, debe contener una zona porosa, que es la zona en donde se atrapará el CO2, y una capa sello que evitará que el CO2 se escape a la atmósfera. También el CO2 se podría utilizar para diferentes usos, como por ejemplo, el PET, que es un bioplástico, la urea, grafenos, minerales que podrían ser utilizados para la construcción, y de diferentes tipos de hidrocarburos como metano, etanol, propanol, entre otros. ¿Cuál es el estatus de esta tecnología a nivel mundial? En Canadá tenemos el proyecto PES, que es la captura de CO2 de una planta de reformación de metano para producir hidrógeno. El CO2 capturado es utilizado para la recuperación mejorada de petróleo. Al igual tenemos el proyecto Bondariedad, que ha estado operando por muchos años. El CO2 se captura de una planta de 100 megawatts, y el CO2 se utiliza para recuperación mejorada de petróleo. En Estados Unidos, como vemos, tenemos muchos proyectos demostrativos y también proyectos a escala piloto. Uno de los proyectos más grandes que Estados Unidos ha tenido es el proyecto Petranova, el cual captura el CO2 de una planta de generación de 500 megawatts, una planta que utiliza carbón, y el CO2 lo utiliza para recuperación de mejorada de petróleo en el estado de Texas. También se tiene el proyecto Illinois, que inyectó por muchos años el CO2 en el subsuelo, únicamente almacenamiento geológico, y actualmente ya no está inyectando más, sino que únicamente está monitoreando el comportamiento de ese CO2 en el subsuelo. Como podemos ver, también tenemos se tiene un proyecto en Brasil, proyectos aplicados a la industria, en Noruega, y en Asia, en China especialmente. En México, ¿cuál es el estatus de esta tecnología? Esta tecnología ha sido de interés para México debido a los compromisos que tiene, tanto nacionales como internacionales. La internacional y la ley de cambio climático, en donde México se compromete a reducir el 50% de emisiones de gases de efecto invernadero
con respecto de aquellas emitidas en 2000 para el 2050. Y recientemente se comprometió en la Ley de Transición Energética garantizar el acceso de todos a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, pero adoptando al mismo tiempo medidas urgentes para mitigar el cambio climático. Uno de los trabajos que ha realizado el gobierno mexicano con respecto a esta tecnología es el Atlas Mexicano de Almacenamiento Geológico, en el cual se identifican las zonas de México en el cual se puede almacenar CO2. Y en 2014 publicó el mapa de ruta tecnológico de captura de CO2 y se actualizó en 2018. En este mapa de ruta se tienen los planes hasta el 2024 y la formación de recursos humanos. Esta se cumplió en 2017 cuando inicia la maestría en ingeniería con especialidad en captura de CO2 en la UNAM. Una de mis líneas de investigación es la flexibilidad de operación de plantas de generación eléctrica con captura de CO2. Esto consiste en lo siguiente. En los últimos años, la participación de las intermitentes energías renovables ha aumentado considerablemente en el mercado eléctrico nacional. Y se espera un incremento al menos hasta el 2024, de acuerdo al PRODECEN 2020-2024. Ante estas circunstancias de intermitencia, las plantas de generación con combustibles fósiles, como son ciclos combinados, son las que brindan esa electricidad cuando, por ejemplo, en la noche, cuando la energía solar no puede generar electricidad o cuando no haya viento y la energía eólica no pueda generar electricidad. Ante esas circunstancias, como lo mencioné, las plantas de generación con combustibles fósiles son las que brindan esa electricidad para cubrir la demanda. Cuando se le incorpora captura de CO2 a esas plantas con combustibles fósiles, es necesario evaluar que no se tenga ninguna restricción a esa flexibilidad. En eso ha consistido mi trabajo, en evaluar diferentes escenarios para asegurarnos que la planta de captura no va a ser ningún obstáculo para la flexibilidad de operación. Otro escenario que hemos evaluado es el efecto de la temperatura ambiente en una planta de generación eléctrica con captura de CO2. Nuestros estudios demuestran que la planta de captura es una planta flexible también, que no va a ser ninguna restricción para brindar esa flexibilidad que se requiere ante cambios de las temperaturas ambientales. Este trabajo lo pueden encontrar en una publicación del 2017 que se llama Efecto de la temperatura ambiente en un ciclo combinado con captura de CO2. Y así como estos, hemos evaluado otras alternativas para que se le brinde flexibilidad a las plantas de generación eléctrica con captura de CO2. También hemos identificado las plantas de generación eléctricas candidatas para incorporarles captura de CO2. Esto debido a que el CO2 que se capture debe tener un objetivo final, ya sea almacenarlo o ya sea para recuperación mejorada de petróleo. Como lo mencioné, en el Atlas Mexicano de Almacenamiento Geológico de CO2, divide a México en dos secciones. La zona de inclusión, que es la zona apta, que tiene esas características en su suelo para almacenar CO2, y la zona de exclusión, que por ser una zona sísmica, representado en este mapa en color verde, que es un suelo que no es apto para almacenar CO2 debido a que es una zona sísmica y a que el subsuelo no tiene las características que se requieren. También el CO2 puede ser utilizado para recuperación mejorada de petróleo. México tiene 3 campos grandes de petróleo que son candidatas para recuperación mejorada de petróleo, que es Burgos, Chicontepec y Cinco Presidente. Cálculos preliminares indican que se puede almacenar hasta 50 millones de toneladas de CO2 anuales, que es aproximadamente la cantidad de CO2 que generan las plantas de generación actuales, las que ya están construidas, las futuras y algunas plantas industriales localizadas en el Golfo de México. También otra de mis líneas de investigación es la producción de bioplásticos a partir de CO2 y biomasa.
El PET, como sabemos, no solamente es un problema que genera grandes cantidades de residuos de plásticos en el mundo, sino que también es un proceso que consume mucha energía durante su proceso y por lo tanto genera altas cantidades de gases de efecto invernadero. El bioplástico llamado PET se produce, como mencioné, a través de biomasa y CO2. La ventaja de esta biomasa que utilizamos es biomasa residual, como bagazo, a diferencia de otros procesos que también producen PET, pero con biomasa como el maíz y el trigo, el cual es un problema porque compite con biomasa que se utiliza para alimentos. Este bioplástico nada más nosotros lo presentamos como un producto que se utilizaría durante la transición hasta que llegue el momento en que ya no se requiera el uso de plásticos. Las propiedades de este bioplástico son similares a la del PET, un poco más resistentes, por lo tanto son también reciclables. Los resultados de este estudio se publicaron en la revista Nature en 2020. Tuvo una buena aceptación. Como saben, la revista Nature es una revista muy seria. Nuestros resultados muestran que hay una reducción del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la producción de PET convencional. Y por lo tanto también alrededor del 70% de consumo de energía durante la producción del bioplástico producido de biomasa y de CO2. Este fue el primer paso que hicimos. Hay más oportunidades de reducir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en nuestro proceso que presentamos en este trabajo, utilizamos para la producción de vapor, utilizamos un sistema de cogeneración, el cual puede ser sustituido por energías renovables, el cual nos permitiría reducir aún más los gases de efecto invernadero y el consumo de energía. También he evaluado la descarbonización de alimentos, por ejemplo, la producción de alimentos. Por ejemplo, en este caso fue de arroz y trigo, debido a que son alimentos que se utilizan alrededor del mundo. Evaluamos todo el sistema, no únicamente el proceso de plantación del arroz y trigo, sino también consideramos sus materias primas y nos enfocamos al proceso de de la producción de fertilizante, debido a que es la etapa en donde más CO2 se produce. Y también consideramos que si el CO2 que se utilice se vaya a utilizar para almacenamiento o para recuperación mejorada de petróleo, incluimos no solamente la producción del petróleo, sino que también de los subproductos y el CO2 que estos generen cuando se utilicen para generar electricidad o calor y también durante el transporte. Este trabajo lo hicimos más que nada para demostrar a la sociedad que con un proceso de captura de CO2 únicamente podemos reducir una cantidad muy pequeña de gases de efecto invernadero, debido a que considerando todo el sistema de producción de arroz y trigo, se tienen otros gases, no solamente CO2, sino que también el metano, el NOx, y por lo tanto la participación del CO2 es muy pequeña. Con esto tratamos de concientizar a las personas de que es importante optimizar el uso de los alimentos. También pueden encontrar este estudio con más detalle en una publicación que en la revista Green Chemistry en el 2020 también. También he trabajado en la generación limpia, por ejemplo, en la producción de hidrógeno a partir de biomasa. Como todos sabemos, la biomasa consume CO2 durante la fotosíntesis. La biomasa es utilizada como materia prima en un gasificador para producir hidrógeno y el hidrógeno es utilizado para generar calor en las industrias, para generar electricidad, para transportes y para generar electricidad utilizando celdas de combustible. Y como sabemos, durante la combustión el hidrógeno, pues por la mayor parte del producto es agua.
Si el CO2 capturado, si el CO2 generado en el gasificador es utilizado para almacenamiento geológico o para recuperación mejorada de petróleo, este sistema sería un sistema de emisiones negativas. Es decir, que no solamente se reduciría el CO2 que produce el proceso de gasificador, sino que también se capturaría CO2 del ambiente. Bueno, esta ha sido la corta presentación de mi línea de investigación. Cualquier duda o si quieren ampliar alguna información, este es mi correo. También pueden encontrar mis artículos en mi Google Scholar o en mi ResearchGate. Lo pueden buscar con mi nombre, Abigail González Díaz. Muchas gracias por su atención.